Hey, bienvenidos de nuevo. La corrupción, un tema que durante los últimos años ha sido sumamente controversial de manos de nuestro enorme jerarca, el cabeza de algodón. Hablar de corrupción es un problema real que afecta a nuestro país, pero yo creo que a todos nos queda claro que no bastan solamente discursos populistas para poder abordar el tema. Entonces, hoy te platicaré sobre dos fundamentos psicológicos que nos ayudan a explicar el por qué una persona se vuelve corrupta. Así que quédate, que ya comenzamos. Muy bien, hablemos en serio de corrupción. ¿Por qué es que una persona se vuelve corrupta? Lo primero que tendríamos que entender es cómo las personas logramos justamente comprender el mundo, ya que cuando somos infantes nos es sumamente complejo el poder comprender que las otras personas atraviesan por procesos que son sumamente parecidos a lo que nosotros sentimos y experimentamos. ¿Por qué sucede esto? Simple y sencillamente porque nuestro entendimiento del mundo parte de lo personal o desde lo subjetivo. Sin embargo, en la medida que vamos creciendo, logramos desarrollar y adquirir esta capacidad de entender que los otros también sienten y experimentan la vida de formas similares a la nuestra, aun cuando nunca podremos experimentar con exactitud y con certeza lo que otra persona siente, sí podemos ser empáticos y comprender en qué medida amamos o sufrimos. Y esta capacidad humana es sumamente importante para poder explicar la corrupción, ya que estas posibilidades de comprender el mundo de los otros y de ser empáticos se desarrollan por dos mecanismos que son muy específicos y que han sido estudiados en psicología. Uno es de naturaleza neuronal y el otro tiene que ver con algo meramente psicológico. Empecemos por lo neuronal. En este encontramos la presencia de las neuronas espejo, y estas son un grupo de áreas neuronales que nos permiten simular acciones, emociones y sentimientos ajenos. En este sentido, nuestro cerebro realiza un amplio proceso sumamente complejo para poder replicar internamente acciones, sentimientos y emociones que podemos observar y analizar en otras personas. Por lo tanto, aunque no podamos experimentar el dolor per se de una persona, sí podremos sentir o experimentar el malestar que otra persona siente cuando vemos que alguien más sufre o se disgusta, por ejemplo. En otras palabras, esto es lo que conocemos como empatía, o la capacidad de ponernos en los zapatos de los otros. Por lo tanto, estas neuronas, conforme las hemos podido ir estudiando, adquirieron el nombre de las neuronas de la empatía. Pero esto no solamente se reduce al sufrimiento, las neuronas espejo nos ayudan también a comprender estados afectivos que reflejan el bienestar, y la situación se vuelve todavía más compleja, ya que en la medida que estas neuronas han permitido al humano comprender lo que el otro siente, han beneficiado o han jugado un papel fundamental para poder generar la cohesión social y con ello establecer grupos sociales y culturas. Por lo tanto, y como un ejemplo más, hoy sabemos que los asesinos seriales probablemente tengan serias complicaciones en estos grupos neuronales, ya que cuando cometen actos atroces o cuando asesinan a alguien más, ellos no pueden experimentar el dolor o no pueden empatizar con el sufrimiento de la persona que atacan. Ahora bien, del lado psicológico tendríamos el papel de la teoría de la mente. Ya hablamos que en la medida que podemos crecer, las personas logran comprender que los demás también experimentan sentimientos, emociones y experiencias de la misma manera que nosotros las experimentamos. Y esto en gran medida se da a justamente el concepto de teoría de la mente, que en general y de forma muy sintetizada se va a referir a esta capacidad de poder inferir los estados mentales que otras personas atraviesan. Así, el perfeccionamiento de esta teoría en las personas nos ayuda a poder internalizar las normas y la moral, ya que a partir de esta teoría logramos comprender que el lastimar a otra persona es algo que está mal, porque esa persona se enteró de un malestar similar al mío. Si a mí me pasara algo parecido a lo que estoy haciendo. Entonces, cuando las personas no son capaces de poder desarrollar una correcta teoría de la mente, no podrán establecer vínculos sociales normales con otras personas y por lo tanto no reconocerán que los otros atraviesan por experiencias y sentimientos que son similares a los nuestros. Pero bueno, al meollo del asunto, ¿qué tiene que ver esto con la corrupción? Hoy sabemos que para que este grupo de neuronas espejo y la teoría de la mente se activen como mecanismos efectivos en las personas y nos permitan en consecuencia el poder evitar agredir o dañar, ese daño final que nosotros podamos internalizar o imaginar tendría que ser establecido sobre alguien y no sobre algo. Aquí es donde se pone complejo el asunto, ya que en los hechos de corrupción finalmente hay un daño que repercute a alguien. Sin embargo,
la identificación de ese alguien específico a quien afectamos con el acto de corrupción resulta complicado, porque esa persona puede estar muy alejada en el espacio y en el tiempo de la acción real, y esto impide realizar una relación causal, evidente e inmediata. Por lo tanto, como refieren algunos autores, solamente en la medida que podamos establecer un vínculo causal entre un acto presente y el daño a un sistema físico cuya atribución de intencionalidad sea automática, se generará un malestar propio, ya sea por vía del dolor, disgusto, miedo, angustia o por cualquier otro estado mental que represente malestar. Así, como en los actos de corrupción no podemos ver de forma inmediata la afectación real que estamos haciendo a otros, no hay una generación de malestar propio que nos lleve a un sentido de arrepentimiento, y por lo tanto las personas corruptas no paran, por ejemplo, de desviar recursos para su bien personal, pues las consecuencias de sus actos terminan en ocasiones reflejándose muchísimo tiempo después del acto en sí mismo, como puede ser la reciente y terrible caída del metro, o los actos de corrupción y desvíos de recursos en los que se han visto inmersos los hijos de nuestro presidente. En todo caso, las personas que cometen actos de corrupción o cualquier tipo de acto que afecte a un tercero sin una percepción real, inmediata y significativa, solo sirve para generar un arrepentimiento momentáneo, pero jamás un cambio real o una necesidad de tener que resarcir el daño. Y entonces, ¿para qué nos puede ayudar el conocimiento de la teoría de la mente y de las neuronas espejo? Por el simple hecho de que si cometemos un acto que afecta a otra persona, o solamente percibimos el sufrimiento que alguien siente por ese acto, ayudará en el primero de los casos a generar un arrepentimiento y en el segundo a generar aversión. Y a partir de ese arrepentimiento se puede lograr que la persona que comete un acto que afecte a los demás abandone esa práctica, y mediante la aversión podremos lograr que las personas que son propensas a cometer este tipo de actos no incurran en los mismos. Entonces, todos, y en especial las personas que tienen la capacidad de dirigir, de gobernar y de tomar decisiones importantes, tendrían que dejar de ver a la sociedad como una estadística, porque no es lo mismo saber que en un acto de corrupción murieron un gran número de personas, a saber que cada una de esas personas tenía un nombre, una historia y alguien que seguramente esperaba su llegada. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Si te interesa profundizar más en el tema, en el link te dejaré un artículo del cual pude apoyarme para realizar este video. Te invito a que me compartas en los comentarios qué te pareció dicho contenido. Me ayudaría mucho si me dejas un like, y me ayudaría todavía mucho más si me ayudas compartiendo este proyecto para llegar a más personas y hacer crecer y acercar el amplio mundo de la psicología a muchos otros sujetos. No olvides suscribirte, cuídate mucho y nos vemos pronto.